Ok, bueno, buenas tardes con todos. Yo vengo a contarles un un sueño que se hizo realidad y que incluso excedió toda clase de expectativas. Un sueño que comenzó hace 17 años. Em, en el año 2008, mi hermano, mi primo y yo decidimos fundar la Blanquirroja. ¿Qué es la Blanquirroja? La Blanquirroja es una revolución para poder lograr nuestros sueños. ¿Cuál era nuestro sueño? Nuestro sueño era llegar al mundial desde nuestra condición de hinchas. No somos jugadores, no somos dirigentes, no somos entrenadores, somos hinchas. ¿Y desde dónde puede sumar un hincha para llegar al mundial? Desde la tribuna. Aquí estamos en el Club Sporting Cristal hace probablemente 30 años o más. Mi papá, mi hermano, que está a la derecha con polera de cristal, mi primo, el más chiquito, y yo, con un short negro de una camisa blanca. Y este fue el inicio, fue un vínculo familiar, donde compartíamos sueños. Nosotros íbamos al estadio de chicos, mi papá nos llevaba, y siempre salíamos molestos del estadio porque veíamos que la tribuna no alentaba, no empujaba, el equipo perdía, entonces eran decepciones constantes. En ese momento no sabíamos, obviamente, cuál era la magnitud de lo que podíamos crear, pero teníamos sueños. Y nosotros decíamos, oye, ¿qué podemos hacer nosotros desde donde estamos para poder contribuir con esto? Y empezaron además en ese momento los tiempos malos. Comenzaron los tiempos malos, era más o menos el año 2006, 2008, eliminatorias para el Mundial de 2010. Y este era, para mí, el peor momento de la selección. Recuerdo claramente que nos golearon 6-0 en Uruguay, nos ganaron 5-1 en Ecuador, ocurrió el caso el golf, los incas, y todo lo que estaba alrededor de la selección estaba muerto. La gente no quería ir al estadio, los jugadores no querían jugar por la selección, los estadios estaban vacíos. Y en ese momento, en el peor momento, nosotros decidimos tomar la bandera e ir hacia adelante. En ese momento fue que decidimos crear la Blanquirroja. Entonces eran tiempos de derrota y eran tiempos de emoción. ¿Qué pasa cuando hay ilusión y hay derrota? Solo nos queda rebelarnos, nos queda cambiar las cosas. Y fue lo que hicimos. A nosotros nos impulsó la rebeldía, nos impulsó el querer cambiar las cosas y llegar al mundial. Y recuerdo ese día que lo que hicimos fue juntar todos nuestros contactos que teníamos en el correo y enviarle un correo a la gente diciendo, queremos llevar al mundial, estamos creando una barra que se llama La Blanquirroja, ¿quiénes se suman en nosotros? Nos respondieron 3 personas y le enviamos un correo a probablemente 500 o 600 personas. Y solo nos respondieron 3. Y con esas 3 personas, el 25 de mayo de 2008, jugada Perú contra Colombia en Lima, fuimos a comprar un bombo y un día antes hicimos una banderela en mi casa, en la sala de mi casa. Y ese día fue el inicio de este sueño llamado La Blanquirroja. Eh, el día del partido sucedió algo bien interesante, que yo le llamo el camino de los ilusos. El día del partido nosotros fuimos en un micre desde mi casa hasta Javier Prado con la avenida La Molina y desde ahí comenzamos a caminar hacia el óvalo de Arochirí. Fuimos con la bandera y fuimos con el bombo. En el óvalo de Arochirí comenzaba el cordón policial. Por hasta ese momento, toda esa caminata que deben ser probablemente unos 2 o 3 kilómetros, la gente les enseña el camino, que se vayan los dirigentes, el equipo es malo, que voten al técnico, para qué van al estadio, van a perder, son los malos, siempre hemos sido malos, no vamos a ir al mundial, están perdiendo su tiempo. Todo el negativismo apareció en esos 2 o 3 kilómetros. Y éramos los únicos, nosotros vestidos con camiseta de Perú, con un bombo tocando y tratando de cantar. Cuando llegamos al óvalo de Arochirí, encontramos el asomo de los ilusos, ¿no? De los ilusos, de los que
cree en los imposibles. Y la gente se nos empezó a acercar. Todos compartían el mismo sueño, probablemente. Y cuando entramos al estadio, y ya se nos habían juntado probablemente unas 10 o 15 personas en el camino, cuando entramos al estadio sucedió algo que para mí fue delador. Era como la tribuna esperando su barra. La gente nos empezó a llamar al medio, gente de todos los equipos, ¿no? Había gente de Muni, de Cristal, de la U, de Alianza, de todos los equipos del fútbol peruano. Lo jalaron hacia el medio y en el Mil Hermanos un primer grupito, una primera barra. Ese fue el primer partido de la selección y ese día yo estuve convencido de que esto que habíamos creado tenía un potencial que iba mucho más allá del fútbol, pero un potencial que podía unir a las personas. El fútbol es una herramienta para mí social muy fuerte, porque es capaz de romper todas las clases sociales. Es capaz de juntar a la gente de distintos perfiles políticos, de distintas regiones, bajo un mismo objetivo. Y cuando hablamos de la selección nacional, eso es mucho más fuerte porque nos une además una identidad. Este es el primer partido. 25 de mayo de 2008, Perú contra Colombia. El partido quedó 1-1. El gol de Perú lo hizo Carlos Mariño. Era el peor momento de la selección. De hecho, a mí esa eliminatoria, si no me equivoco, quedamos últimos. Ahí salve, yo no se no bien porque la foto está pixeleada. Yo estoy en medio, está mi primo y está mi hermano y estos son los otros hinchas que se nos juntaron en el camino. Y acuérdense bien de esta foto porque este es el inicio del sueño. Persistimos en la derrota. Pasó la eliminatoria del 2010, luego llegó la del 2014 con Marcarián, también fuimos en la minimos. Seguimos creyendo y empezamos a crecer. Hacíamos convocatorias en distintos puntos de Lima, principalmente. Y yo me juntaba con gente, hacíamos convocatorias donde a veces llegaba una o 10 personas y yo me paraba frente a ellos a decirles por qué tenían que juntarse nosotros para alentar el Día del Mundial. Y empezó a ocurrir un círculo virtuoso impresionante en la selección. De pronto empecemos a jugar bien, de pronto los dirigentes también cambiaron, empezaron a llegar buenos jugadores, nuevos talentos, el equipo empezó a ganar, la Banqueroja también como grupo empezó a crecer, nos fuimos especializando. En la eliminatoria a Rusia de 2018 sucedió un cambio que fue para mí impresionante, que la gente empezó a engancharse con la selección. El estadio empezó a ser también un lugar seguro para la gente. Y esto era lo que no ocurría hace muchos años, ¿no? Y nosotros, ¿por qué? Es que cuando hablo de la Niqueroja también hablo de propósito. Nosotros, al haber creado una barra de cero, y al no haber estado antes en ninguna barra, tuvimos la oportunidad de crearla con nuestros principios de casa. Entonces a la gente le decíamos, nosotros vamos a ir a alentar y tenemos 3 condiciones. Primero, rechazamos todo acto violento. Y no solamente hablamos de violencia física, hablamos de xenofobia, hablamos también, ¿no?, de insultar a los jugadores, de insultar a los árbitros. Somos un solo puño y alentar hasta el final. Esos eran los 3 principios que teníamos en el Equirroja. Y hasta el día de hoy se mantienen. Persistimos en la ropa. Cuando uno pierde muchas veces es capaz de dejar atrás sus sueños, ¿no? Es capaz de simplemente olvidarse de todo lo que has hecho, de todo lo que has recorrido y buscar otro camino, ¿no? Pero nosotros queríamos cambiar de realidad, queríamos seguir creyendo. Perdón, que esto está... Fue ahí que cuando logramos convencer a la gente de que el camino era aventar a las elecciones de la tribuna para poder cambiar la realidad, es que empezamos también a construir identidad en la gente. Y el primer, ustedes han escuchado de que es un banderazo, probablemente sí, ¿no? Cada vez que juega Perú se escucha el banderazo. El primer banderazo fue de 2 personas en Quito, Ecuador. 2 personas. Del banderazo más grande fue en Buenos Aires, Argentina, en el año 2017, si no me equivoco, donde fueron cerca de 5.000 personas. Ese banderazo de Ecuador fue en el año 2011. Entonces lo que construimos en todos esos años fue identidad de la gente hacia su camiseta, hacia su selección, de sentirse representados, de ser todos un solo puño para poder alcanzar ese sueño.
estudio esto para crecer y algo muy interesante es que cuando nosotros teníamos estas convocatorias le decíamos a la gente, la bancarrota no es tu prioridad. Tu prioridad es tu familia, es tu trabajo, son tus estudios. Pasaron 10 años y todos estos chicos que tenían en promedio 18 o 20 años pasaron a ser chicos profesionales. Entonces teníamos un capital humano impresionante para lo que se venía. ¿Y qué se venía? Se venía el mundial. Logramos crecer. Ustedes vieron la foto al inicio. Y aquí la foto por la tribuna durante las eliminatorias al 2018. Nos especializamos, hicimos un logo. Además, quizás a uno de ustedes lo han visto antes, pero es un logo que nos representa mucho, gracias. Es un logo que le representa mucho. Ahí está el año de fundación. Y lo que ven ahí es una persona alentando con la franja de la camiseta en la garganta. Porque para nosotros es eso, es llegar al país de la garganta. Y la tribuna es todo lo que nosotros podemos darle de nuestra condición de hinchas. Esta es la Bianquirroja en la tribuna. Y acá vemos hermanos, gente de todas las clases sociales. De todas las clases sociales unidas con un solo propósito. Yo recuerdo, y esto lo cuento como anécdota, que en medio de estos partidos, yo siempre veía en medio, probablemente esté entre los mismos, y mi vista hacia el partido es exactamente en el centro. Y en uno de estos partidos, a uno de los chicos que está abajo, se le cayó un celular y pasó de mano en mano por casi 25 personas hasta llegar a mí. Yo me llevé el celular, obviamente, esperando que alguien se comunique. Al día siguiente me llamó el papá y me dijo, ¿cuánto quieres por el celular? A mí eso se me quedó impregnado. Dije, ¿por qué una persona piensa que alguien se va a quedar con su celular, que le va a robar el celular? ¿Por qué es que una persona puede tener ese preconcepto de un estadio, en una tribuna, donde uno va a ver un partido de fútbol? Y yo le dije al señor, yo no estoy pidiendo nada, venle a recoger su celular a mi trabajo. El señor fue, obviamente, tomando sus resguardos porque no creía, le entregué el celular y me dijo, no puedo creer que mi hijo haya perdido el celular en el estadio y me lo estén devolviendo sin pedirme nada a cambio. Y esa es la figura que tenía mucha gente sobre el estadio y nosotros tratamos de cambiar esa realidad y acercar gente a la tribuna, familias, mujeres, ¿no? Nosotros pusimos metas también para poder equilibrar esa igualdad. Eh, Iniciamos con un 1% de mujeres en la garra. Hoy día tenemos más o menos 15% y nuestra meta es poder llegar a 30%. Tenemos direcciones dentro de la organización donde hay procesos de selección para poder llegar a la blanquirroja. Tenemos una banda, un equipo de marketing, de comunicación. De hecho, estas fotos son de Paul Obregón, un fotógrafo que creció con nosotros. Entonces, todo esto que les cuento es porque finalmente yo creo que el liderazgo que nosotros desarrollamos tiene que generar un impacto positivo en la sociedad, en todo lo que hacemos, absolutamente en todo. Hay inimaginable como una guerra de la selección en el tribuna, en el estadio de fútbol, generando el liderazgo positivo. Eso, eso es ser responsable, digamos, tener una visión, poder compartir valores. Nosotros en la Blanquirroja o más hemos podido participar de una serie de campañas contra la discriminación, contra la violencia infantil, contra la xenofobia, y eso es algo que nos da evidentemente muchísimo orgullo porque ¿quién iba a esperar que una barra podría hacer algo así para la sociedad? Finalmente el día Olimos, 36 años después, la Blanquirroja o la selección peruana llegó al Mundial gracias a una serie de decisiones correctas, gracias a un trabajo arduo, evidentemente no solo de la hinchada, sino también de todo lo que estuvo alrededor de la selección. Esta foto es sorprendente porque esta foto es a 11.000 kilómetros de Perú. Esta foto es en Rusia, en una ciudad llamada Saransk, donde fue el primer partido Perú contra Dinamarca y fue una marea de peruanos. Los que estuvimos ahí lo recordamos
Probablemente como la muestra de peruanismo más importante de los últimos tiempos. Nosotros, eh, Para nosotros el Mundial era una oportunidad. Queríamos gritar al mundo que éramos Perú y que estábamos de vuelta. Acuñamos una frase que es somos Perú y estamos de vuelta, porque era el espacio ideal para demostrar que Perú era la mejor hinchada del mundo. Y créanme que no sabíamos que existía un premio. De hecho, hicimos una conferencia en el Auditório Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional y el título fue ¿Cómo ser la mejor hinchada del mundo? No teníamos idea de que existía ese premio, pero lo que queríamos era organizar a todos los peruanos para poder estar juntos en Rusia, que sabíamos que muchos iban a viajar. De hecho, eh, como les decía, los chicos finalmente 10 años después ya la mayoría eran profesionales, cada uno en su campo, y el nivel de organización al que llegamos fue súper profesional. Yo llegué a tener llamadas incluso con la policía rusa para poder sacar permisos de aglomeraciones, porque en Rusia no te puedes juntar o ni puedes agrupar gente. Tuvimos capacitaciones de primeros auxilios, armamos rutas para poder llevar todos los instrumentos hasta allá. Llevamos alrededor de 50 personas de la Blanquirroja. Teníamos un agente inmobiliario en Moscú para poder conseguir el hotel para todos. Entonces llegamos a un nivel de profesionalismo impresionante y eso, evidentemente, junto al esfuerzo de muchas otras barras y muchos otros grupos de peruanos en el mando, permitió que todos los peruanos hoy nos podamos llamar la mejor hinchada del mundo. Eh, Algo que para mí es importante y de hecho tiene un trasfondo personal es que no olvidemos el origen. Eh, Cuando clasificamos a Rusia, y luego les voy a mostrar algunos videos, cuando clasificamos a Rusia, queríamos sacar la canción de Perú para el Mundial. Y estuvo mucho tiempo intentando sacarla, nos tomaba horas, fuimos a estudios, conversamos con compositores y no lo encontrábamos. Eh, Mis papás son de Ancash. Mis papás son de una región que se llama Recuay, un distrito que se llama Cotaparaco, es muy chiquito. Y dijimos, ok, nuestros orígenes son allá, volvamos a nuestros orígenes. Y fuimos a Cotaparaco a sacar la canción del Mundial. Y la canción del Mundial tiene una conexión bien importante para nosotros, porque era nosotros yendo a Rusia y nosotros además siendo a dos de todo el país. Porque algo que sentíamos nosotros era que representábamos a los hinchas peruanos, que estaban en todo el país, no solamente los que tenemos el privilegio de estar en la Neymar y poder ir al estadio o de comprar una entrada, sino representábamos a todos. El cántico era algo así como, desde lejos hemos venido para verte y alentarte. Ahora les voy a mostrar luego el video. Pero ese desde lejos hemos venido representa muchas cosas, muchas cosas. Representa no solo el hecho de que hayamos ido como hinchas hasta Rusia, un lugar tan lejano, sino también todo lo que los hinchas peruanos hacen para federar a la selección, en todos los partidos de visita, e inclusive en los partidos de local. Aquí está un párrafo de eso. Es desde lejos en vení para verte y alentarte, porque yo lo he prometido, me verás en todas partes. Y lo que buscábamos, como les decía, era ser la voz de todos los peruanos en el Mundial, porque teníamos el privilegio de estar ahí, realmente era un privilegio, un país con más de 30 millones, poder llevar a 50.000, 60.000 hinchas y ser uno de esos afortunados, era sin duda un privilegio. Personalmente, puedo decir que tuve la fortuna de que Willy Ackerman me llamó cuando hubo la noticia de que Perú podía ser ganador de este premio a la mejor hinchada y tuve la fortuna de representar a Perú durante la ceremonia Daves del 2018 en Londres, donde fue unos nombres de mejor hinchada del mundo, pero esta es la mejor hinchada del mundo. Esta que es capaz de movilizarse hasta una ciudad tan remota como Saransk y juntar a toda esta gente y representar al Perú.
Esta es la foto al inicio que les decía, donde comenzábamos el sueño, donde decíamos, busquemos lo que queremos a través de la tribuna, de lo único que podemos hacer, que es ser hinchas. O la otra foto es 10 años después, recibiendo el premio a la mejor hincha del mundo en Londres. La Benquirroja me terminé. Yo les decía que Cuando se mezcla la birrota con la ilusión, sale la revolución. Y acá la Lenquirroja tiene un potencial enorme. Nosotros hicimos convocatorias en todo el Perú. En todo el Perú. Llegamos a hemos venido también a Chitlán, hemos ido a Dagua, hemos ido a la selva, la sierra, hemos ido a, en fin, distintas regiones, haciendo convocatorias para juntar a los peruanos con una sola meta, que es donde haya un peruano participando, siempre tiene que haber un peruano alentando en todos los deportes, no solamente en fútbol. hicimos convocatorias también en todo el mundo. Aquí hay algunos países de Sudamérica, Estados Unidos, Porque encontramos que muchas colonias de peruanos quieren ser parte de esto. Y eso nos permite también volver a decir lo mismo, donde hay un peruano compitiendo, siempre habrá un peruano alentando. Esa es la Benquirroja.